vamos a usar todos los elementos que tenemos hasta ahora en lo que se llama el análisis y trazado de una curva en el plano cartesiano. Para ello, usamos ciertas pautas que nos permiten desarrollar el trazado de curvas, que en muchos casos las calculadoras no nos presentan la curva exacta como debiera ser. Lo que vamos a hacer es lo que uno usualmente dice a los estudiantes: la vamos a trazar una curva con todos los fierros. ¿Cuáles son esos fierros? Son los siguientes. Vamos a hablar del dominio natural de la función. Vamos a hablar de los posibles puntos de discontinuidad. Vamos a hablar de los intersectos, de las asíntotas, horizontales, verticales y oblicuas, de los intervalos de monotonía, dónde crece, dónde decrece. Ella misma, ese criterio de la primera derivada, también me va a proporcionar los extremos relativos, y vamos a hacer el análisis de la concavidad y la posible existencia de puntos de inflexión con el criterio de la segunda derivada. A medida que vamos construyendo estos elementos, los vamos trazando en el plano cartesiano. Consideremos para ello el siguiente ejemplo. Dice: trazar con todos sus elementos la gráfica de la función y igual a f de x igual a x2 dividido x menos 2. Voy a correr por aquí la curvita y vamos a tomar nuevamente las pautas que tenemos para ir mencionando los elementos básicos. El primero de ellos es el dominio natural. Observe que estamos ante una función racional ya reducida a su mínima expresión, y el único valor de x para el cual no existe la función es para x igual a 2, total que este dominio natural, podríamos decir, son todos los reales x tal que x es diferente de 2. Por ahí derecho, esa información me va a permitir decir algo con respecto a una de las asíntotas que van a ser las asíntotas verticales. Precisamente una de las asíntotas, x igual a 2, va a ser asíntota vertical de la curva, porque es un valor de x que anula el denominador de la fracción. Posibles puntos de discontinuidad. Pues obviamente, si solamente existe para los x diferente de 2, el único punto de discontinuidad es x igual a 2. Los intersectos. Manejemos los intersectos de la curva. Los intersectos de una curva, recordemos que si yo tengo la curva y igual a f de x igual y igual a f de x igual a x2 dividido x menos 2, si quiero buscar intersectos con el eje x, hacemos y igual a 0 en la ecuación de la curva. Si y vale 0, lo que vamos a obtener es x2 sobre x menos 2 igual a 0. X es diferente de 2. Esto, la única posibilidad que se tiene es que x2 igual a 0, lo que implica de que x igual a 0. X igual a 0 y y igual a 0 constituye un punto de intersección de la curva, es decir, el punto 0, 0. Si quiero conocer los intersectos de la curva con el eje y, hacemos x igual a 0. Y si x igual a 0 por la parte anterior, pues x2 vale 0 y la función va a ser igual a 0. Por lo tanto, me va a representar como único punto de intersección con el eje x y con el eje y, el punto de intersección va a ser 0, 0, lo que se va a indicar gráficamente en el plano cartesiano de que esa curvita va a tener que pasar por el origen. Este va a ser el único punto de intersección que va a presentar la curva en el plano cartesiano. Estamos entonces ante el tercer puntico, que son los intersectos de la curva con los ejes coordenados. Vamos al otro punto, al cuarto punto, asíntotas. Recuérdese que las asíntotas se clasifican en
asíntotas horizontales, asíntotas verticales y asíntotas oblicuas. ¿Cuáles son entonces cada una de ellas? Escribamos nuevamente la función. Y igual a f de x igual a x2 dividido x menos 2. Una asíntota vertical es la recta x igual a 2, es asíntota vertical. Un valor de x que anula el denominador. Obsérvese que cuando x vale 2, el denominador vale 0 y la tendencia de f de x va a ser a más o menos infinito. ¿Cómo puedo expresar el comportamiento de la función en el plano cartesiano? Vamos a tener entonces la siguiente situación. X igual a 2 va a ser la asíntota vertical. Y analicemos el comportamiento cuando x tiende a 2 por la izquierda y analicemos el comportamiento cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Qué pasa si x tiende a 2 por la izquierda? Si x tiende a 2 por la izquierda, esto va a tender a 4. Si x tiende a 2 por la izquierda es por valores menores que 2. Por valores menores que 2. Por lo tanto, esto va a tender a 0, pero por la izquierda, por valores menores que 2, y en consecuencia esto se va a ir a menos infinito. Como se indica en la gráfica, cuando x tiende a 2 por la izquierda, la curva está cerquita por aquí. Este es el comportamiento, la diferencia entre la asíntota, que es x igual a 2, y la curva va tendiendo a 0. Similarmente, ¿qué pasa cuando x tiende? Estamos analizando el comportamiento de x2 sobre x menos 2. Cuando x tiende a 2 por la derecha, esto sigue tendiendo a 4, que es positiva. Esta está tendiendo a 2, pero por valores mayores que 2. Esto está tendiendo a valores positivos y por lo tanto el cociente se va a más infinito. Lo que indica de que cuando x tiende a 2 por la derecha, el valor de y tiende a ser muy grande, infinito. Este es el comportamiento que va teniendo la curva en las cercanías del punto x igual a 2. Empecemos a sospechar cómo va a ser la curva. Empecemos a sospechar. Observemos que el único punto donde la curva no es continua es en x igual a 2, pero en los puntos restantes del plano cartesiano tiene que haber gráfica. Entonces, vámonos imaginando cuál va a ser el comportamiento de la curva de ahora en adelante. Ese va a ser entonces lo que se llaman, hemos examinado únicamente las asíntotas verticales, x igual a 2. Asíntotas horizontales no tiene. ¿Por qué no tiene asíntotas horizontales? Porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Obsérvese que cuando x tiende a infinito, x2 sobre x menos 2 tiende a más infinito. Cuando x tiende a más o menos infinito, x2 sobre x menos 2 tiende a infinito. Por lo tanto, no tiene asíntotas horizontales. El otro tipo de asíntotas oblicuas. Esta curva tiene asíntotas oblicuas porque el grado del numerador es una unidad mayor al grado del denominador. ¿Cuál va a ser entonces nuestra asíntota oblicua? Recordemos que para la función que estamos escribiendo, y igual a f de x, este es el y de la curva, x2 dividido x menos 2, el procedimiento que hemos explicado es efectuando la división para obtener la asíntota oblicua. X menos 2, x2 dividido x está x, más por más da más pasa con menos x2, más por menos pasa con más 2x. Al simplificar queda 2x. Podemos escribir entonces esta fracción en la siguiente forma. X, todavía se puede efectuar la división, todavía se puede. 2x dividido x está 2 veces. Más por más da más pasa con menos 2x, más por menos pasa con más 4, se cancela, igual a 4. Es decir, este cociente se puede escribir como x más 2 más 4 dividido x menos 2. Verifiquemos. Mire que esto queda x2
más 4, x2 menos 4 más 4, 0 sobre x menos 2. Este está representando al y de la asíntota. Tenemos entonces la diferencia entre el y de la curva menos el y de la asíntota es igual a 4 sobre x menos 2. Y precisamente vamos a analizar es el comportamiento que presenta esta expresión en el infinito. El y de la curva ya sabemos que es x2 sobre x2 menos 2, pero el y de la asíntota, que la voy a denotar así, es x menos 2. Esta es una recta, es x más 2, el y de la asíntota es x más 2. Observemos que es una recta que si vamos a analizar cómo es su comportamiento en el plano cartesiano, cuando x vale 0, y vale 2, y cuando y vale 0, x vale menos 2, va a ser una recta que va a pasar por estos dos puntos. Y ya lo que me interesa es analizar el comportamiento. Esta es la asíntota, y igual a x más 2. Me interesa analizar el comportamiento de la curva cuando x toma valores grandes positivos o cuando x toma valores grandes negativos. Observemos, cuando x tiende a más infinito, 4 sobre x menos 2 tiende a 0, pero por valores positivos. O sea que el y de la curva menos el y de la asíntota va a ser 0, digámoslo así, pero un 0, pero positivo, digámoslo un 0 positivo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el y de la curva está dominando al y de la asíntota. El y de la curva está dominando al y de la asíntota. Este es el y de la curva y este es el y de la asíntota. Similarmente, cuando x tiende a menos infinito, ¿qué pasa con 4 sobre x menos 2? Esto tiende a un número a 0, pero por valores negativos. ¿Qué es lo que significa? Que el y de la asíntota está dominando al y de la curva y tiene este comportamiento. Ese es el comportamiento que presenta la curva cerca de la llamada asíntota oblicua. Recogiendo la información presentada en las dos partes anteriores, tenemos la asíntota vertical era x igual a 2, la asíntota oblicua es la recta y igual a x más 2. El comportamiento de la curva cerca de las asíntotas que la acabamos de describir es este. Tiene este comportamiento en menos infinito, tiene este comportamiento en más infinito, tiene este comportamiento por este lado, por la derecha de 2, y tiene este comportamiento por la izquierda de 2. Miremos más o menos la teoría de la sospecha con este gráfico que tenemos que concluir. El único punto donde no existe la función es en x igual a 2. En todos los demás puntos está definida. Pues yo sospecho de que esta curva, como tiene que pasar por el origen, tiene que hacer alguna vuelta rara, venir por aquí al origen, pegarse la bajadita, no existe acá, volver a tomar el valor en x igual a 2, tiene que encontrar esta rama, entonces por aquí tiene que venir de alguna manera a hacer esto. Sospechamos. La teoría de la sospecha dice que de 2 en adelante por aquí tiene que haber un valor mínimo de la función. Y lo mismo la teoría de la sospecha me dice que la curva tiene un valor máximo en el punto x igual a 0, pero es únicamente una sospecha. Eso lo tenemos que demostrar analíticamente. Y para eso es que vamos a hacer el punto siguiente con respecto a la curva. ¿Cuál es el punto siguiente? Estudiamos lo que se llaman los intervalos de monotonía, los extremos relativos, máximos y mínimos relativos. ¿Eso con qué nos lo proporciona? Nos lo proporciona el llamado criterio de la primera derivada. Cuando la función que hemos descrito, vuelvo a escribirla, y igual a f de x igual a x2 dividido x menos 2, y le buscamos la primera derivada, y' o igual f' de x,
es la derivada de un cociente. La derivada del numerador es 2x por el denominador, que es x menos 2, menos el numerador x2 por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Simplificando esta expresión va a quedar 2x2 menos 4x menos x2 dividido x menos 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que va a quedar? Queda 2x2 menos x2, queda simplemente x2 menos 4x dividido x menos 2 al cuadrado. Factorizando, queda x que multiplica a x menos 4 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿De qué va a depender entonces el signo de la derivada? El signo de la derivada va a depender del factor x, signo de x, va a depender del signo de x menos 4 y no depende del signo de x menos 2, porque x menos 2 al cuadrado da siempre positivo. Este se anula en 0. Si x toma valores mayores que 0, el signo de x es positivo. Si x toma valores menores que 0, el signo de x es negativo. Este se anula en 4. Si x toma valores mayores que 4, positivo. Si x toma valores menores que 4, da negativo. El signo de la derivada, que la determinamos acá en 0 y en 4, aquí da positivo, aquí da negativo y aquí da positivo. Esto está indicando de que la curva crece en este intervalo desde menos infinito hasta 0, y decrece, aquí crece desde menos infinito hasta 0. Unido ¿con cuál intervalo? Unido con el intervalo desde 4 hasta más infinito. Eso es el crecimiento. En este intervalo también crece la curva y decrece en los intervalos donde la derivada es negativa. Decrece de 0 a 4, pero tengas en cuenta lo siguiente, que la función no está definida en 2. La función no está definida en 2. Va a tener un comportamiento de esta forma en 2. ¿Qué está diciendo? La curva decrece de 0 a 4. Decrece, se pega el brinquito y sigue bajando, sigue decreciendo. Esa es la información que me está proporcionando la primera derivada. La primera derivada. Vamos a ver qué información me proporciona la segunda derivada. Cuando ustedes trabajen la segunda derivada, derivando la primera, se van a encontrar con la siguiente función. F segunda de x es 8 sobre x menos 2 al cubo. Si analizamos el signo de esta segunda derivada, notemos que únicamente depende del factor x menos 2 al cubo, no más. ¿Qué está indicando x menos 2 al cubo? Si usted encuentra y segunda igual a f segunda de x igual a 8 sobre x menos 2 a la 3, el signo no depende del numerador porque es siempre positivo, va a depender únicamente del signo que tome el factor x menos 2 al cubo. Signo, para que no se crea que es el factor. Signo del factor. Este se anula en 2. Si x toma valores mayores que 2, el signo de x menos 2 es positivo. Si x toma valores menores que 2, el signo de x menos 2 es negativo. Y este es el que está coincidiendo con el signo de f segunda de x. Es el mismo. ¿Qué me está indicando esto? Que la curva es cóncava hacia abajo, cóncava negativa. ¿Desde dónde? Desde menos infinito hasta 2, abierto. Recuerde que la función no está definida en 2 y que la curva es cóncava hacia arriba, abierta hacia arriba, desde 2 hasta más infinito.
¿Qué pasa en x igual a 2? En x igual a 2 hay cambio de concavidad, pero no hay punto de inflexión. ¿Por qué? Porque f de 2 no está definida. Si f de 2 estuviera definida, podríamos decir que existiría un punto de inflexión 2f de 2 si estuviese definida, pero esto no se nos está dando. Únicamente en 2 nos estamos conformando con decir que hay cambio de concavidad, que hay inflexión, pero que no existe punto. Ya la gráfica, recogiendo toda la información que nos suministraron los pasos anteriores, sin ser una gráfica que digamos que bruto, que berriondera de gráfica, sino que es una aproximación de lo que se puede hacer una gráfica mucho mejor, es este comportamiento. Se nos estaba cumpliendo la teoría de la sospecha, de que en 0 había un máximo y de que a partir de 2 había un mínimo, como efectivamente lo estamos señalando aquí. El punto va a ser en 4, en x igual a 4, que fue uno de los puntos donde se anula la primera derivada, se reemplaza y vas a obtener que el punto 4,8 es un punto mínimo y la curva tiene más o menos un comportamiento de esta forma. Esto es los elementos básicos que hemos presentado hasta ahora para construir gráficas de funciones de variable real.